Sí, sí se le ve la pantalla. Hablando. A ver, vamos a poner en compartir. Doctora, creo que su audio se va por momentos. No sé si me pueden confirmar los demás. A ver, un momento. Hola, ¿ahora sí se me escucha? Sí, doctora, ahora sí. Ya, me avisan igual cualquier cosa, ¿listo? Ya. Ya está bien, doctora. Gracias. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se le La ve. pres- ok, me avisan si cualquier cosa pasa, no pasa nada. Pero- ok, pues buenas tardes. Soy la doctora Paula Ramírez, médico infectólogo. Bueno, docente actual de la Universidad de San Marcos y ahora también apoyando a la Universidad de Carlos Palma, ¿no? Justamente vamos a ver la materia de infectología, correlacionando un poco de microbiología y como ustedes van a ser futuros doctores, pues un poco de clínica y también extrayendo tratamiento también. Lo que nos ha tocado es la partonelosis, ya que es un tema bacteriano en el cual ustedes van a observar tal vez que esta bacteria ha tenido bastante impacto a nivel de la historia del mundo, ya en diferentes lugares, no solo en nuestra región. Por tanto, vamos a ver diferentes tipos de bartonelas en realidad. Para ver la imagen, acá está una representación más o menos de lo que se llama a la verruga peruana o fiebre de la orolla, caracterizado por presentar algunas lesiones papulares grandes, ¿no? De tipo rojizas, hiperpigmentadas, en las cuales pues nos va a dar alguna idea para manejar el diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a conocer en esta clase? Vamos a conocer los siguientes puntos: generalidades, aspectos microbiológicos, evolución clínica e historia de esta bacteria, diagnóstico, tratamiento y bueno, finalmente la prevención y las conclusiones del caso. Vamos a comenzar con generalidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es la bactonela? ¿De dónde viene o cómo es su taxonomía? Bueno, primero es una bacteria, ¿no? Del tipo gram negativo de la familia Phylum, Proteobacteria, de la clase de alfa proteobacteria y rizoviales, que así que son de crecimiento bastante lento, ¿no? Y de las cuales la familia es Bartonella, ¿no? Entre este género está la Bartonella, de las cuales son 40 especies, pero solo 16 afectan de una manera, digamos, significativa al ser humano, y digamos que nosotros podemos ver algunas predominantes por región. Bueno, entonces, ¿cuáles son las que más vamos a ver frecuentemente en la práctica clínica y lo que a nosotros nos han generado problemas o enfermedades sindrómicas? Está la fiebre de la orolla, verruga peruana, conocido por la bartonela llamada bacilliformis. Está la angiomatosis basilar, producida por la bartonela henselae, llamada el arañazo del gato, ¿verdad? Contacto con animalitos o gatitos en época de, digamos, en su primera época de infancia, las cuales son transmisores o vectores de esta bacteria. La angiomatosis basilar por la bartonella quintana, muy interesante esta quintana, también desarrolló un cuadro similar a la de la bartonella del gato, pero también se va a ver en otro síndrome. La pliosis hepática, que es un tipo de más afectación de angiomatosis, pero a nivel hepático, es causada por Bartonella henselae, frecuente en los niños en especial. La enfermedad por AIDS de gato per se, es decir, no solo angiomatosis con afectación hepática, sino una afectación sistémica, caracterizada por adenopatías, fiebre, hepatosplenomegalia,
¿no? Paciente con un poco de dolor muscular, y pues este caso también se va a ver bastante frecuente en los niños o en pacientes inmunodeprimidos. La fiebre de las trincheras, caracterizada por Bartolomé Quintana. Fiebre de las trincheras, ustedes recuerden que en la Segunda Guerra Mundial hubo, ¿no? Hubo un momento en que los soldados presentaban lesiones a nivel de las piernas, donde generaban un cuadro de fiebre intensa, caracterizado justamente por las garrapatas que estaban en esas trincheras, ¿no? Animales vectores, las pulgas, que eran transmisores, perdón, vectores de este tipo de patología. Así que era bastante frecuente en la juventud y por lo que se presentaba en esa época en la guerra, se la catalogaron como fiebre de las trincheras. Luego estamos la enfermedad basilar crónica, ¿no? De las cuales son por B. Quintana, muy parecida a la fiebre de las trincheras que vamos a explayar un poquito más adelante. Entonces, miren, la Bartonella, a diferencia de otros bacilos gram negativos, tiene unas características muy importantes, perdón, en las cuales vamos a notar, ¿no? Que pues tiene un aspecto, digamos, en el cual hay una como flagelos distales, es un bacilo, ¿no? Alargado con muchos flagelos. Este tipo de bacteria va a ser aeróbica, en el cual, como les dije, su crecimiento es bastante lento, por tanto, va a requerir crecimientos o áreas especiales para poder cultivarlo. Así que, de primera, ustedes no pueden diagnosticar una bartonelosis con un cultivo. O sea, sí se puede cultivar con tiempo. Así que el cultivo no va a ser la primera línea de tratamiento, perdón, de diagnóstico en estos pacientes. Bueno, ¿qué coloraciones podríamos observarlas si, digamos, lo buscamos en una anatomopatología? La técnica de coloración GEMSA o Bright, que son también utilizadas para otro tipo de bacterias o otro tipo de parásitos, dígase la leishmaniasis o la malaria o el Chagas, ¿no? Que es el Trypanosoma cruzi, para buscar los amastigotes intracelulares, también está el histoplasma. Realmente el GEMSA va a ser un eje primordial en las muestras patológicas que nosotros solicitemos cuando sospechamos de una infección. Como les he dicho, el desarrollo es pues en 28 a 25 grados centígrados, de si requieren un horno para incubación, y pues como ustedes pueden ver, tiene flagelos unipolares, es decir, que no están dispersos en todo su citoplasma o pared, ¿no? Esto hace que el movimiento sea tirabuzón. ¿Qué es su objetivo de esta bacteria? Pues invadir los órganos, en especial los glóbulos rojos, para generar la afectación que vamos a ver, ¿no? De las lesiones tipo rojizas, de la anemia, etcétera. Entonces ahí está la foto, una micrografía, ¿no? O electrónica de la Bartonella. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Justamente en la práctica de la mañana, hablando con los muchachos que me tocaba, les decía que hay unos vectores llamados luxomías que justamente están, ¿no? No, si ustedes se acuerdan de sus clases de microbiología o de parasitología básica, la luxomía es un vector mosquito, ¿no? Hematófago, ¿no? De las cuales, pues, vamos a tener varios tipos de especies acá en el Perú. Tenemos la Luxomía brasilensis, tenemos la Luxomía peruviensis, mexicanus, pero en este caso tenemos la Luxomía verrucarum, que igual es un mosquito que no tiene casi diferencia, pero va a ser uno de los vectores interesantes de la Bartonella basiliformis. Ahora entrando un poquito más en el cuadro de angiomatosis basilar, ¿ya? No estamos hablando de Genselae, no estamos hablando de Quintana, estamos hablando de basiliformes. Si ustedes cuentan, miren estas fotos, estas, digamos, esculturas precolombinas de las cuales ustedes podrían observar que la gente de esos tiempos ya observaba estos casos de esta leucemia en su gente, ¿no? Manifestándolas como lesiones verrucosas en la cara, ¿no? Múltiples, ¿no? Claro que evidentemente no tenían color en esos tiempos, pero si se dan cuenta, la bartonellosis ha sido un problema bastante crónico y bastante frecuente en el mundo, ¿no? Y que ha tenido una endemia ancestral, en especial en el Perú, que ha sido, pues, se ha visto en estos estudios precolombinos, la
advertencia de que esta enfermedad existe. Entonces, ¿en qué caso se aumentaba? Evidentemente, ustedes saben que estos mosquitos que ven acá necesitan muchas veces desarrollo húmedo o agua para realizar sus actividades. Y en este caso, los huaicos o las tragedias, no, inundaciones, generaban que estas parásitos, perdón, estos mosquitos migren a las zonas de afectación siendo vectores bastante frecuentes, ¿ya? También, ¿qué pasó? Que pues los españoles que vinieron a la conquista de América fueron los que sufrieron este tipo de verrugas, ¿no? Muchos de esos fallecieron por este tipo de enfermedad porque recuerden que ellos no tenían exposición a este tipo de Bartonella, ¿ya? Estamos hablando, nuevamente cito, baciliformes. Así que su importancia realmente radica en entenderla cómo se comportaba en el pasado y cómo se va a comportar ahora. Seguimos con la historia y por qué es interesante. Porque pues justamente dos maestros, no, está el doctor Alberto L. Bartón y bueno, el señor Carrión, que ustedes saben que en ese tiempo no era un médico per se, sino era un estudiante de medicina, ¿no? Pero que ahora es reconocido como un médico por la labor investigativa y de mártir que realizó para poder estudiar a esta bacteria. Entonces, acá observamos, ¿no? Que la descripción, primero que en la República, en la parte de nuestro país, en la construcción del ferrocarril Lima-Oroya, donde, bueno, teníamos, o sea, tenían algunos trabajadores, muchos de estos eran prisioneros de guerra, ¿no? Chinos, chilenos, bolivianos, de los cuales, pues, al hacer la construcción, enfermaron de esta fiebre, ¿no? Por tener contacto justamente por las lutsomías que vivían por esa zona y pues generaron las erupciones dérmicas rojizas, caracterizando así la fiebre de la orolla. Por eso es que la llamaron así, la fiebre de la orolla. Y Carrión la llamaron así porque justamente Carrión empieza a inocularse con esta bacteria buscando, digamos, la manera, porque las muertes eran bastante frecuentes por las erupciones cutáneas. Miren, ¿no? Fallecieron más de 7.000 personas por esta fiebre. Y en 1885, pues el doctor desarrolló toda la enfermedad, haciendo el seguimiento y la descripción de sus síntomas, pero falleciendo porque en ese tiempo, pues todavía se desconocía bastante el tratamiento. En ahí todavía no se sabía que era una bartonela, por si acaso, ¿sí? En ese tiempo solo se sabía que había una bacteria que era monoflagelar y que era bacilo gram negativo y que generaba la infección. ¿Qué sucede con el médico Alberto Peruano, Alberto Parton? Es el que ya reconoce esta bartonela en muestras, ¿no? De pacientes, ¿no? Y de algunos mosquitos de Lutzumia, verificando el factor o el causante etiológico de la enfermedad de Carrión. Entonces, realmente la importancia de las muertes y epidemias que ha causado esta enfermedad ha plasmado mucho en la historia del Perú. ¿Y dónde está ahora o cómo es la situación en el Perú? Lamentablemente la Bartonella es una enfermedad abandonada, entrando en el punto de que como no es frecuente en otros países, pues no hay muchos estudios internacionales, ¿ya? En el Perú, realmente la presentación de las zonas donde se ven las provincias, más que todo alcanzadas al océano y al norte y una parte de selva central, ¿no? Se observa todavía una persistencia del vector de la lutzumia en estas zonas. Los límites con Ecuador, ¿no? A niveles del nivel del mar y también límites por Brasil entre Amazonas, en los cuales pues la población humana sigue desarrollando estas verrugas, estas áreas verrucógenas, ¿ya? La enfermedad de Carrión se ha reportado en estos casos, ¿no? Viéndose en cualquier tipo de población, ¿ya? Y pues, ¿por qué? Por la humedad, ¿no? Una de las características, la humedad, ¿no? Y la temperatura de los lugares, pero también ha sido justamente por los huaicos o las inundaciones que ocurren a nivel de la costa, ¿no? Que les he hecho que es un factor bastante interesante para el vector para poder reproducirse, ¿ya? Entonces, realmente no vamos a ver Bartonella, digamos, en la zona selva neta per se,
porque acá la leucemia no tiene bastante predisposición para el desarrollo, justamente porque no depende mucho de vertientes o humadazales bastante frecuentes en esta situación. Entonces, las áreas endémicas, los pacientes también son portadores crónicos, así que en estas zonas donde ustedes ven en amarillo, la gente no es portadora, ¿no? Y en este caso, bueno, debemos considerar que de todos modos va a ser una enfermedad que va a estar en diferentes zonas del Perú, en las tres zonas de todos modos, zona norte, central y sur, ¿no? Y que tenemos que poner atención a los síntomas. Bueno, y ahí está la lutsomía, ¿no? La lutsomía, como les he dicho, también en general, vector de varias causas, pero la más reconocida para el Bartonella falciformis es el verrucarum, porque es el que más o menos le cae bien a la Bartonella falciformis, en la que más sobrevive y todo. Como son hematófagas, evidentemente su transmisión va a ser a través de su probóscide, ¿no? Y pues también la conocen popularmente llamada como tirita o mata blanca, ¿no? Justamente por las lesiones que provoca después de su picadura. Si digamos un paciente se enferma de Bartonella, ¿qué sucede? Pues puede suceder que la fase aguda sea rápida, ¿no? Y se presente, ¿ya? Y que pues hay otras personas que, como les dije, mejoran y capaz tienen una lesión verrucosa, pero no van a generar otros problemas más. Pero estos casos van a ser portadores de la bacteria. La leucemia verrucarum, ¿no? Como les mencioné, esta leucemia tiene bastante predominancia por las zonas altoandinas, occidentales, ¿no? En donde pues les encanta vivir dentro de la casa, ¿ya? Entonces, casi algunas están en campo abierto y eso llama la atención. Por eso el objetivo siempre es fumigar las casas, porque estas viven escondidas como las vinchucas o los triatomas para poder picar o poder alimentarse de su hospedador, ¿no? Bueno, y esta es la fisiopatología y la clínica que va a causar. Como ustedes pueden ver acá, observamos que pues la Bartonella bacilliformis más que todo va a ir y su objetivo es parasitar algunos hematíes, también alterar su función de estos y estimular el sistema retículo endotelial para que los linfocitos provoquen una intensa inflamación. Una vez que el parásito ingresa, perdón, la bacteria ingresa a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Entramos a una fase de incubación. En la fase de incubación, evidentemente, el paciente va a tener síntomas generales, malestar general, algo de fiebre, dolor muscular, pero la fase hemática es donde vamos a tener una fiebre mucho más observadora, mucho más potente, y los hematíes parasitados, pues, como les dije, van a tener una alteración a nivel de su complejo hematíe, ¿ya? Creando un complejo hematíe-Bartonella en las cuales las hematíes se van a matar, ¿no? O van a ser destruidas provocando una anemia hemolítica, ¿ya? Entonces este paciente ya viene con anemia y fiebre, muy parecido a la malaria, ¿no es cierto? Pero en este caso la Bartonella no se puede observar por gota gruesa, ¿ya? Ahora, otra cosa, ¿no? Entramos en la fase histoide, ¿qué sucede? Ya pasa la fase hemática, se parasitan todo lo que pueden, pero desean invadir tejidos, ¿no? Cuando invaden tejidos, lo que producen también es desarrollar alteraciones a nivel de los vasos, provocando que estos vasos se ensanchen y no puedan coagular de una manera óptima. Al generar una acumulación de estos glóbulos rojos que no están funcionando de forma activa y los macrófagos llegan y quieren destrozar todo, ¿verdad? Quieren presentar el antígeno para que las citotóxicas reaccionen y las destrocen, pues nuestra piel va a crear una protección llamada pápula, las cuales se van a presentar en el rostro del paciente, ¿ya? Generando una interesante fase, la fase histioide, con afectación de los tejidos. Entonces, miren, ¿cómo son las fases de la enfermedad? Fiebre, ¿no? Perdón, aguda, sintomática y crónica. Ya, aguda es cuando hay fiebre, palidez y anemia. Estamos hablando de la fase hepática también aquí, ¿no? Y la fiebre, la sintomática, que muchos pacientes pues no te van a presentar síntomas, van a ser simplemente portadores. Y la crónica, que son lo que
han visto ustedes la fase histioide, que va a invadir más los tejidos que la sangre, por tanto el paciente capaz no va a tener mucha fiebre, capaz no va a tener muchos malestares generales, pero sí va a tener estas lesiones. ¿Cuánto tiempo de incubación tenemos en esta fase? Bueno, vacilo de crecimiento bastante lento, como les mencioné, evidentemente su incubación también va a ser prolongada, 61 días aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede en la fase aguda o hemática? Un poquito más para explicarles. En la fase aguda o hemática, el objetivo es que el paciente tiene una mortalidad de un 30 al 80%, porque como va a haber una afectación sistémica, bueno, en este caso, esto es lo que les ha pasado a los pacientes en la orolla, ¿no? La fiebre de la orolla, el paciente va a tener la típica sintomatología como en una malaria. Fiebre, ictericia, palidez, hiporexia o debilidad, anemia severa, y pues un poquito agregándose las linfoadenomegalias de todos modos. A nivel cardíaco, ¿qué va a pasar? Como hay una alteración de la osmosis y alteración hidroelectrolítica leve, o en su caso mayoría también por el mismo acción de los parásitos, perdón, de los glóbulos rojos lamentablemente dañados, van a generar una inflamación. Y esto puede provocar un derrame pericárdico, una anasalca o convulsiones en el paciente si hay afectación cerebral. ¿Qué sucede entonces? Pues, como les dije, en la fase aguda lo que sucede es que los linfocitos, ¿no? Los macrófagos no van a funcionar de una manera óptima, ya van a producir una intensa eritrofagocitosis, destruyendo a todos los eritrocitos que pueden, ¿no? A manera de, entre comillas, defendernos, ¿no? Pero lo que sucede es que también como van a estar enfocados en la destrucción citotóxica, los linfocitos B o nuestros comandantes no funcionan de manera óptima porque están enfocando su cascada de citoquinas en otra área, haciendo que este paciente capaz pueda ser un inmunodeprimido y que infecciones oportunistas como toxoplasma, neumocistosis o citomegalovirus puedan reactivarse, ¿no? Es un problema, entonces los pacientes tienen que estar monitoreados constantemente, no pueden ser dados de alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aparte de haber sido una alteración de infecciones oportunistas por la inmunidad celular alterada, también algunos microorganismos que no son frecuentes generan los problemas, van a generarlos. Y en caso, en una infección gastrointestinal, si el paciente ha comido encima algo de mal estado, puede venir por su salmonelosis generalizada, nuestra fiebre tifoidea, o incluso puede tener una proinfección con otras bacterias. Ahora, recuerden, ¿no? Que en este caso también Plasmodium vivax o Mycobacterium tuberculosis pueden incluso reactivarse también. Hay Plasmodium vivax que tiene el ignosoito, que es un parásito que le gusta dormirse, ¿no? En los esquizontes hepáticos, muchas veces se reactivan justamente por esta alteración inmunológica. Y encima, o sea, tienes Bartonella y en la glucosa, en el letagrasa encuentras también un trofozoito de Plasmodium vivax, ¿no? Es bastante increíble esos casos. El Mycobacterium tuberculosis realmente no se desarrolla mucho anemia, no generan una destrucción de los glóbulos rojos. Si es que lo menciona tal vez acá el tema, sea por la fiebre intensa, por la malestar general, baja de peso y la sudoración extrema que causa. Neumocitis carini es una enfermedad lamentablemente una oportunista, ¿no? En cual va a ser un compromiso pulmonar muy severo. Finalmente, toxo y histoplasma, que no son frecuentes, en especial el histoplasma de nuestra zona, pero sí ha generado en caso de lugares específicos como la Cueva de las Lechuzas, en Santa María Tingo, provocado una afectación pulmonar. Ahora, en estos casos no va a haber afectación localizada, sino generalizada, ¿ya? Bueno, y esto es, digamos, ¿por qué les pongo estos cuadros tan antiguos? Porque lamentablemente no hay unos cuadros más actualizados de los síntomas que se ve una Bartonella con fiebre de la orolla y porque también aparentemente hasta el momento no hay muchas notificaciones de estos casos. Como ustedes pueden ver, no se diferencia mucho de alguna metaxémica que ustedes hayan visto previamente o escuchado, o sea, náuseas, vómitos, hiporexia, fiebre o dolor abdominal, también se va a observar en una fiebre de la orolla en forma aguda.
Y bueno, la fase eruptiva o crónica. Bueno, entonces sucede que el mosquito le pica. Bueno, resuelve que la Bartonella no necesita hacer el reacción de complejo eritrocitario para esconderse del sistema inmune, porque el sistema inmune está regularizado, controlado, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues lo único que va a hacer es tal vez tratar de vasodilatar los vasos, ¿no? Invadir a los tejidos para poder sobrevivir y empezando a generar una lesión verrucosa en la zona de las extremidades de la cara. Ahora miren, esta eruptiva crónica no va a ser frecuente en la edad adulta, sino en los pediátricos, ya que su sistema inmune, a diferencia del nuestro, es un poco menos desarrollado y tienen el tivo que les va a permitir, digamos, como ser un mecanismo de defensa indirecto contra la Bartonella, perdón, contra la forma hemática, ¿ya? Ahora, estas lesiones pues van a ser diferentes. Algunas son miliares, otras molares y otras nodulares, ¿ya? Y pues ahí está la foto de dos niños que justamente es en el Perú, tuvieron este cuadro de fiebre eruptiva, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, ahí está. Tenemos la verruga miliar, la verruga mular, la otra verruga, en las cuales la verruga miliar va a ser caracterizada por presentar muchas lesiones, como aquí pueden ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Y en el pie, miren este pie, ¿no? Bastante amplio. Su diámetro no va a ser muy grande, es decir, van a ser pequeñas, ampliamente distribuidas y pueden ser localizadas, como en este caso, o diseminadas, como acá. Esta es la forma más frecuente que se presenta, la que más se ha visto, incluso muchas zonas de altoandinas decían, le han maldecido, ¿no? Le han maldecido, le han hecho kirkir. O sea, cuando le salían estas verrugas, para ellos era una maldición, ¿no? De la persona, porque supuestamente le maldicieron por ser ladrón, mentiroso, entre comillas. Pero al final simplemente es una afección bacteriana, ¿ya? La verruga mular, aquí como pueden ver, es única y si ustedes la manipulan, pues sangra un montón por la misma afectación que les dije, ¿no? De los glóbulos rojos, fibroblastos que vienen acá y pues son sangrantes. Acá vemos que hay dos, evidentemente. Me refiero única a que no hay como esta conformidad unida de varias lesiones nodulares con poco espacio, ¿no? En este caso se observa que es única en la región malar, única en la región superior del párpado, única en la región cigomática malar, entonces realmente no vamos a ver esa distribución tan homogénea como en este caso. Esta es poco frecuente, no es lo más frecuente porque casi siempre nuestro cuerpo se manifiesta de forma generalizada. Y la verruga nodular, que son nódulos, ¿no? Que parecen como especies de tumores que quedan a nivel subdérmico, ¿no? Uno está acá, otro está acá, y el paciente no tiene ningún dolor cuando lo palpas, no le duele. ¿A qué se debe esto? A lo mismo de acá, que quedó como una secuela con tejido fibroconectivo, ¿no? Generando esta forma o esta verruga, ¿no? Es bastante frecuente y muchas veces no se recomienda el tratamiento debido a que ya el paciente está pasando a la fase sintomática y aparte que también no tiene ningún problema sistémico, ¿no? Otros doctores optan por tratarlo para evitar que sean portadores, ¿no? Y ya depende mucho del criterio de cada maestro. La eruptiva o la crónica, perdón, sí, la eruptiva o la crónica. Bueno, como les había mencionado, muchas veces estas pasan a estar percibidas, vienen por un sistema estético, no por un problema estético. Muchos pacientes son humildes, no les va a interesar mucho ese problema estético realmente, les interesa simplemente estar sanos y comer bien. Así que pues muchas veces se curan solas, ¿no? Y luego la gente dice que le ha hecho una limpieza para sacarle esa maldición, ¿no? O sea, ¿cómo es la forma de pensar en la población es bastante diferente? Lo que tienen que saber es que una de las causas de la anemia persistente que tenemos en la sierra, en especial, es la Bartonella en su afección crónica. Por eso es bueno verificar que estos pacientes no tengan serología de exposición, entre otras cosas. También tenemos que ver que lo que nos interesaría tal vez en la fase eruptiva es que si tú le sacas ahí un granito, un módulo, podrías generar un sangrado, ¿no? Y como cualquier verruga podría causar un poco de malestar, ¿ya?
La letalidad no es frecuente en estos casos, es bastante excepcional porque su forma de ataque no es tan intenso versus la fase aguda. Y pues tenemos que siempre diferenciar con otro tipo de lesiones, sarcoma de Kaposi, granuloma piogénico, el tumor de Spitz y el hemangioma, ¿no? Que son cuadros que también se presentan con nódulos en las piernas, en los brazos, ¿no? Y que los pacientes pues muchas veces desmeritan pensando que es una verruga. Acá en el Perú, como les digo, los casos de verruga peruana también son contados, así que realmente yo siempre me enfocaría en descartar estas cosas antes que verificar que es una Bartonella. Diagnóstico, pues en este caso tenemos métodos directos, serológicos, cultivo histopatológico y métodos de PCR de ampliación, ¿no? Eh, Bastante interesante. ¿Qué nos interesa? El nexo epidemiológico. ¿De dónde viene? Si tuvo trabajos allá, cuánto tiempo ha sido su fiebre, por ejemplo, o su molestia general, o las lesiones clínicas que el paciente presenta, si son sangrantes, si no son sangrantes, etcétera. Los métodos directos, bastante fácil, le haces una biopsia o le haces un extendido de frotis de sangre con fianza. Muchas veces, a nivel experto, han podido encontrar unos bacilos eritrocitos, ¿no? Como acá pueden ver, parecido a un trofocito de una malaria, dentro del glóbulo rojo parasitado, dentro del complejo eritrocitario bacilar, pero Bartonella. Entonces, estos bacilos que están acá, miren, acá también hay otro, ¿no? Otros bacilos y acá también hay otro, podrían encontrarse dentro de los eritrocitos. Muchas veces no se los ve, por eso que el método directo sería como un apoyo esencial, pero no el gol estándar. También tenemos pruebas inmunoensayos. Nosotros hacemos esto acá, por ejemplo. Pruebas de exposición ELISA, ¿no? Inmunoblock o Western blot. Lo que tenemos acá es ELISA. Miren, por ejemplo, este inmunoblock de Bartonella, donde se observan líneas A, B, C, D. En las líneas A, el control es positivo, es decir, lo que te daría si tú tuvieras una bartonelosis, y miran la B, totalmente igual, por lo cual es positivo en esta paciente en su forma aguda, porque las proteínas que estamos usando son proteínas de la bartonella. Línea control D, bueno, esto es negativo, ¿no? Sea, no hay entonces es probable y la causa de la fiebre de este paciente sea otra. Entramos en esto patológico. Nuevamente la atención siempre entra acá, ¿no? Como principal mediador. Como pueden ver, acá es importante también ver la proliferación de los macrófagos. Miren, estos intensivos, ¿no? Donde se observa también la proliferación de ataques de linfocitos tóxicos y atipias celulares y celulares, células que no tienen la misma forma casual. ¿No? Entonces, muchas veces lo que se busca aquí es un verrucoma, no siempre un bacilo, ¿no? Grande antiguo ahí con sangre, que tenga una reacción intensa inflamatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, si ustedes ven acá, esta es una lesión eruptiva, ¿no? De diferentes poros musculares, ¿no? Así, formación de un granuloma. ¿Ya? Doctora, no se le está escuchando. Ahí, hola, ahora sí, a ver, ¿se habrá apagado? Ahora sí se Se escucha, apagó. doctora. Creo que se apagó. ¿Sí se escucha? Sí, hace un rato no se le estaba escuchando, se le escuchaba como que en silencio. A ver, ¿qué parte más o menos les repito? Diagnóstico. En la parte de cultivo, doctora. Ya, acá. Sí, doctora. Ya. Ahora sí se me escucha, ¿no? Siempre hay problemas. ¿Ya? Ok, Otra vez se le está yendo su... la voz, ya. Pero no. Creo que sí. Ajá, creo que sí. A ver.
A ver, ya, ahora qué tal. Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, doctora, se escucha ahora sí. Ya, bueno, me ha comunicado un micrófono. Ok, seguimos, ya. Vamos a repetir la parte de diagnóstico, ¿ya? Bueno, como les estaba mencionando, el diagnóstico directo podría ayudarnos un frotis de sangre tenido con GIEMSA y el que es muy experto, pues va a ver estos bacilos dentro de los glóbulos rojos que estaban, ¿no? Varios bacilos. ¿Ya? Pero es bastante difícil de que lo puedan encontrar. Por eso no sería la primera línea, pero no está de más pedirlo, ¿no? Entonces, si hay un experto, un laboratorista pero un bioquímico que lo pueda ver, excelente, ¿ya? El Western blot, que es lo que ustedes más van a usar en sus casos clínicos, que es buscar, digamos, antígenos específicos contra las paredes bacterianas de Bartonella, ¿no? De proteínas de kilodaltons, de las cuales pues la línea A va a ser el control positivo, la línea B va a ser el paciente enfermo, ¿no? La línea C va a ser también un paciente posiblemente en fase ya aguda o fase convaleciente, por eso es que no hay mucha reacción de todos los antígenos, y acá la fase D, que pues sencillamente es un paciente ya no enfermado, ¿no? Bueno, y el método de diagnóstico histopatológico, que digamos que no es el más sensible, exceptuando tal vez si ustedes encuentran una verruga peruana, ya, por ejemplo, lo que buscan ahí, como les había dicho, es que encuentren bacilos tal vez con tinciones de lima rocha o color rojo violisáceo, que aquí pueden ver varios, uno, dos, tres puntitos, a ver si lo puedo ver, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es lo que buscan los patólogos, pero también observen los vasitos alrededor, ¿no? Hay un montón de vasos con bastantes atipias, células atípicas, ¿no? Bastante proliferación de infiltrados neutrófilos, macrófagos, que están adornando la placa, ¿ya? Entonces, este verrucoma, por ejemplo, que aquí pueden ver, se observa células con muchas mitosis, ¿no? Numerosa tipia y pues en el caso de inmunohistoquímica lo que han hecho es hacer la búsqueda de una composición celular del verrucoma. Acá no lo hacen, lamentablemente, no es, digamos, lo frecuente, no se tiene bastante experiencia en Lima, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de laboratorios tropicales de Cayetano, en ellos todavía hay un poquito más de experiencia, ¿ya? En la búsqueda de este tipo de parásitos en la patología. Ahora, siempre es importante mandar este histopatológico y cuando les mencionen que hay bacilos SP en el tejido, descartar que no sea una bartonellosis. Bueno, entonces aquí, ¿con qué me quedo? Yo me quedo con esto, ¿no? Con el diagnóstico de inmunoblock. PCR, ¿sirve? ¿No sirve? El PCR realmente no ha sido muy estudiado, pero si en caso se ha utilizado, ha sido mayormente en tejidos y en sangre, en especiales brotes que hemos tenido. El objetivo de esta detección va a ser basado en la proteína SS de bacteria y pues realmente no es una primera línea que utilicemos nosotros como diagnóstico en la clínica o en la práctica. ¿Listo? El tratamiento, bueno, no ha cambiado. Realmente esta norma técnica que acá estoy citando es bastante activa hasta el momento. Lo que le funciona bastante en la fiebre de la orolla, cuando tenemos la fase fea, la fase clínica, hemática aguda, tenemos ciprofloxacino, cloranfenicol, que ya no se utiliza, ¿no? No lo utilizamos por la afectación de la médula plasia que genera. Realmente yo estoy en duda, ¿no? Porque no tenemos estudios que realmente en la población peruana o en la población latinoamericana haya generado esto. Son estudios de otros países, así que, bueno, por el miedo de, ahora, como es una anemia, ¿no? Y por el miedo de aplasia medular que causa el cloranfenicol, pues no la usan ya, ¿no? O sea, porque no sabemos si va a ser por el fármaco o por la misma enfermedad que se está complicando el paciente. Así que optaron por ciprofloxacino, ¿no? Ahora, la verruga peruana, las opciones también son bastante extensas. Podríamos utilizar rifampicina oral, también ciprofloxacino oral, ¿no? Hay otro medicamento también llamado doxiciclina que también ha funcionado, tal vez no tan primera línea, pero funciona bastante bien. Y la streptomicina, que es muy
es muy ototóxica, ya hay que estar monitoreando al paciente de que no genere problemas auditivos, ¿no? En todo caso, que no lo moleste. Lo que acá se prefiere dar es dar rifampicina más doxiciclina. En caso de que la fiebre sea muy fregada, es decir, paciente muy sintomático, muy alterado, se recomienda la combinación de cipro con un betalactámico. Podría ser cefalosporinas de primera, de tercera o de cuarta generación, ¿no? Podría ser una piperacilina tazobactam también con una combinación de un inhibidor. Rara vez hemos utilizado una combinación con meropenem, pero realmente podríamos combinar la primera, la básica, Septra más Cipro, para que este paciente podría responder a su cuadro crítico. Prevención. Bueno, la prevención realmente es uno, la fumigación por el vector, pero es algo bastante difícil porque este vector es muy pequeño y como les he dicho, es intradomiciliario. Así que realmente es importante hablar con la, con la gente, ¿no? Decirle que tengan esa característica de, pues, querer limpiar su área de trabajo, de querer fumigar su área, su casa, ¿no? Lo otro importante es que nosotros tenemos que estar al tanto cuando hay inundaciones, catástrofes que van a generar el rebrote de estas enfermedades, ¿no? No se ha asociado a casos aislados, casi siempre ha habido brotes, ya sea de bacilar o de la forma hemática, que ha generado que mucha población se afecta, ¿no? Entonces, en este ámbito, tenemos que estar al tanto de esto. Y el problema que también es que es la fumigación hace que la leucemia sea resistente a este tipo de eh, compuestos. Así que, como les dije, mayormente hay que hacer el seguimiento de una verruga, ¿no? De un niño en especial en edad pediátrica, ¿no? O de un adulto que venga con fiebre, alteración general, descartar que no sea una bartonelosis de Carrión, tratar de descartar otras causas, una malaria también, ¿no? Que es muy parecida a esta patología, ¿ya? Porque la malaria, el tratamiento es diferente y la bartonela también. Bueno, para, digamos, poder reflexionar, es una enfermedad reemergente. O sea, ¿a qué refiero esto? A que, pues, como ahora todo se está, digamos, creciendo, ¿no? La población va creciendo, la población va aumentando también su trabajo en actividades ganaderas, creando más canales de agua y que la población sigue siendo todavía mal informada, ¿no? O como que es una enfermedad olvidada. Así que va a haber momentos en que van a tener brotes, ¿no? De esta enfermedad. Y miren, coinciden bastante la provincia con la Lutzumia verrucarum y la provincia de enfermedad de Carrión, ¿no? O sea, las dos coinciden un montón para los brotes. Conclusiones. Lo que me interesa acá es que tengo que diferenciar en qué estadios está mi paciente, ¿no? También otra cosa, solo ataca a la especie humana. O sea, no hay reservorio animal. Sí, ahí tenemos vectores, pero no tenemos reservorios animales para poder estudiarlos. Es por eso que esta enfermedad también no está siendo tan estudiada, ¿no? Porque no es muy ético enfermar a una población para ver cómo funciona, ¿no? Lo otro es que lamentablemente es limitado la distribución, pero se asocia a factores ecológicos desconocidos, ¿no? Que podrían generar su rebrote. Y lo otro es que la enfermedad de Carrión es un problema de salud pública, o sea que si va a haber un brote va a causar muchas muertes. Por tanto, es importante reconocerla en su estadio clínico y saber qué pruebas pedir, ¿no? O sea, un cultivo ni lo he mencionado porque justamente porque a mí no me ayuda en la fase aguda, ¿no? Bueno, y para terminar, bartonelosis, angiomatosis basilar, ¿ya? Que les he dicho que es por las quintanas, ¿no? Que también es un tipo de verruga muy característico, pero miren, ¿cuál es la diferencia con el que vimos la anterior imagen? Pues porque en la anterior imagen eran niños. Recuerdan que les he dicho que la forma verrucosa era más en pequeños o pediátricos. Pues acá vemos otro tipo de pacientes. Vemos jóvenes, adultos, mayores, ¿no? Que no son niños. Y aquí entramos con la Gensela y la Quintana, el arañazo del gato y la Quintana, que es una bartonela también caracterizada por generar el mismo problema. Entonces, nuevamente,
vamos a entrar a lo mismo, bacterias intracelulares, gram negativas transmitidas por vectores, ¿no? Y el gato sería un principal reservorio para la parte Genselae, ¿ya? La bacteria baciliformes va a estar más que todo asociado a garrapatas o, digamos, a pulgas, ¿no? Y en el caso de la enfermedad del aneso del gato, pues va a ser una enfermedad zoonótica. Pero la aneso del gato, por si acaso, es muy diferente de la geomatosis basilar, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Pero, o sea, es el mismo reservorio, a eso voy. La enfermedad es diferente. Por ejemplo, la angiomatosis basilar per se va a ser, o sea, paciente, digamos, con los factores de riesgo. Tiene gatos, el gato tiene, lo rasca, ¿no? Entonces, el paciente me va a hacer especialmente fiebre con lesiones nodulares múltiples, ¿no? De tipo igual parecidas a la fase verrucosa del bacilo de la enfermedad de Carrión, pero caracterizada que este paciente va a tener recuentos avanzados menor a 200 células de CD4. Entonces, los casos que se han reportado en pacientes inmunocompetentes son más raros, ¿no? Pero siempre son adultos. Así que en este caso no pensaremos mucho en Carrión. Segundo, eh, que no va a generar, digamos, tantos problemas sistémicos como Carrión, ¿ya? Las quintanas van a ser más localizadas y más histopatológicas, ¿ya? Hanselae va a generar problemas generalizados, ¿ya? Con adenopatías, molestias y todo lo demás, pero casi casualmente va a estar en la población infantil. Entonces, en el paciente VIH, ¿no? Estos pacientes pues han demostrado que eh, muchos de estos, digamos, no tienen anticuerpos antibartonella desde su infancia, por lo cual podría ser una población bastante prevalente de esta infección. Eh, Recuerden que la Bartonella quintana, ¿no? Les había dicho que se lo había visto incluso en la fiebre de las trincheras, asociado a pulgas, a piojos. Entonces, muchos de estos pacientes de VIH, el mecanismo de transmisión no solo es porque tienen un gato, sino porque están en una situación humilde o pobre, ¿no? En abandono o en casas de cuidados, donde lamentablemente hay pues un montón de pulgas, un montón de piojos, un montón de garrapatas, que podrían ser las transmisoras intermediarias, nuestros vectores mecánicos para transmitirles mediante su mordedura a los pacientes. Y como les dice ahí, la bacteriología va a ser exposición a gatos mediante rasguño, mordedura o mediante también la picadura de pulgas, ¿no? Entonces, son personas totalmente versus enfermedad de Carrión, estamos viendo otra realidad, ¿no? Bueno, ¿y qué va a generar la angiomatosis basilar? Bueno, si es una quintana, como o mi fiebre de mis trincheras, lesiones subcutáneas con involucramiento óseo podrían generar una osteomelitis, por ejemplo. Pues el paciente viene con alteración del sistema nervioso central encefalopático, ¿no? El paciente casi siempre vive en la calle o no tiene animalitos, ¿no? O sea, vive de manera abandono y tiene contacto con piojos. En Bartonella Henselae, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues casi siempre son niños, ya, un poco niños, va a tener nódulos linfáticos, pero no va a tener lesiones cutáneas. O sea, este paciente tú le vas a palpar y tiene un montón de nódulos. Tiene hepatomegalia, que aquí no hay. ¿Quién más tenía hepatomegalia? Un poquito era el Carrión, ¿no? Pero Carrión no tenía nódulos linfáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué otra característica? Bueno, que acá no lo pone, pero es la fiebre intermitente y persistente. El paciente no deja de hacer fiebre, todo el rato está haciendo fiebre, ya, por eso la mamá se desespera, ¿no? Se altera. ¿Y qué otra característica más tiene? Contacto con gatos o con sus pulgas del gato, o que justamente han recogido un gato de la calle y justo el niño, después de 2 semanas, ¿no? De contacto con este animal, empieza a hacer fiebre, molestias, se le hinchan los cuellitos, se le inflan los cachetes, el niño empieza a tener bastante molestia generalizada. Ya, entonces, este es un paciente VIH o un paciente, no siempre VIH, inmunodeprimido, alcohólico, oncológico, no sé qué, no tiene mucho abandono. Y ahí vemos la relación con los soldaditos, ¿no? Con la fiebre de las trincheras. Prácticamente es la fiebre de las trincheras, ¿ya? Los soldaditos tenían, o sea, estaban con desnutrición, tenían estas lesiones cutáneas, subcutáneas, y pues venían con mucha fiebre también.
Y ahí está nuestro añarañazo de gato, ¿no? Miren a nuestra pulga. Esta, por ejemplo, que tiene acá los secnidios, debe ser un Cephnophilidae catis, ¿ya? Porque hay otro que es el perro, ¿no? Entonces, está el gato, ¿no? El gato tiene en su pelaje al piojo, ¿no? El piojo es hematófago, le encanta saltar de una persona a otra persona, y pues el gato, o sea, en general tiene a la bartonella, así que lo tiene en las patitas, en las uñitas, ¿no? Que el gato se rasca, ¿verdad? Cuando le pican, y este animal, suelta a la bacteria en el pelaje del gato, en las heridas, y al rascarnos puede generar la impregnación de la bacteria a nuestro sistema. Pero la otra manera es que la pulga del gato nos salte a nosotros, ¿no? Contacto con un animal gatuno, ¿ya? Entonces, este gatito, lamentablemente, nos va a generar tal vez la enfermedad de arañazo de gato, que les he dicho que es más nodular, fiebre, hepatomegalia, ¿no? Y que pues también mediante la lambiscura, ¿no? O sea, te rasca y te lame, ¿no? Ahora no digo que todos los gatos, ¿ya? Casi siempre se ha predispuesto en los gatos crías, que pues tienen dudosa procedencia, ¿no? Y ahí está el rasguño que les ha mostrado, ¿no? Puede haber una linfonodo, sí, claro, hay unas lesiones linfonodales en todo su cuerpo, ¿no? Y pues algunas veces hay lesiones papulares purpúricas en la zona de lesión, de ingreso. No lo he visto frecuentemente, la verdad, pero lo que sí he visto es una pleuriosis hepática, es decir, bastante compromiso del hígado y del vaso, por eso le palpas y hay visceromegalia, ¿no? Es, a veces hay anemia, pancitopenia, visitopenia, ¿no? Entre otras. Está ahí el bebé, ¿no? El niño. Por ejemplo, esta es la arañazo del gato, ¿no? En el Behensalae, ahí vemos, ¿no? A veces, como les dije, en la zona de la rasguño o cerca del rasguño o la zona de la pulga, podría formarse un pequeño nódulo de ingreso, ¿ya? Muchas veces podría generar un absceso a ese nivel, ¿ya? También por las rasgaduras, y ahí están las adenopatías, ¿no? Que nosotros podemos palpar en estos pequeños. ¿Ya? Entonces, en el peor caso, si el chiquito es muy, muy inmunodeprimido, puede ser una angiomatosis basilar nuevamente, ¿ya? Como la Bartonella henselae, ¿no? Afectación sistémica severa, pero en este caso casi nunca nos ha pasado. ¿Y por qué es importante lo del absceso mencionarlo? Porque, como les dije, son microabscesos que causa a nivel hígado, a nivel vaso, y este niño hace fiebre, 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 ¿no? Le hacen una toma y casi no encuentran muchas lesiones. Por eso, niño con fiebre, háganle su Bartonella. La mamá le dice, no, no toca gato, mentira, no, mentira. No le crean a la mamá, ¿ya? Porque de verdad que el niño es curioso y de verdad que le buscas y a veces tiene heridas de gato, ¿no? Y ahí le están dando todo al pobre bebé y el bebé no deja de hacer fiebre. Diagnóstico definitivo, la definitiva siempre va a ser el cultivo, pero también podríamos decir que las biopsias nos ayudarían. ¿De dónde se saca esta biopsia? Podría ser material de linfonodos, ¿no? De los nódulos, o sea, de las adenopatías que se hinchan, también de la zona de ingreso, del nódulo de ingreso, ¿ya? En los cuales, pues, la técnica acá es la función de Warting Starry, que lo que tiene de esta técnica, que acá la ven, bonita, ¿no? Es detectar bacilos. Miren, estos bacilos, ¿no? Un montón. Lo demás lo detecta muy amarillo, ¿ya? Entonces, el objetivo es detectar bacilos extracelulares, ¿no? Densos, ¿no? Acumulados en el tejido, ¿ya? Esta es la técnica por excelencia que se sigue utilizando si un patólogo es un capo y se da cuenta que esto es una bartonellosis. Así que tienen que explicarle bien bonito al patólogo por qué están mandando esta biopsia, ¿no? No es solo ponerle biopsia nódulo y nada más, hay que explicarle el cuadro. La otra es la reacción polimerasa del PCR, es muy bueno, evidentemente el tejido, ¿no? La acumulación del ADN de la partonel, ya para identificar qué tipo de bacterias. En sangre, tejidos, evidentemente. Y miren esta imagen, ¿no? Acá podemos ver también nuevamente donde hay ¿no? Una alteración del bacilo, basilar, en las cuales vamos a ver una proliferación de los vasitos. Miren los vasitos acá. Y por aquí, por los vasitos, vamos a ver disposición de coloraciones medio rojo intensas, ¿no? Alrededor, que esto podría explicarnos la afección basilar, porque los vacilos son medio rojitos, ¿no? Recuérdense, son medio intensos rojos, ¿ya?
Entonces, aquí podríamos encontrar, miren, varios bacilos. Ahora, esta otra imagen es, ¿no? Las células endoteliales, acá están, ¿no? Con su capacidad interesante, y ahí está un bacilo, ¿no? Aislándose, acá también hay otro. Entonces, estos bacilos también podrían verse encontrados en estos espacios, ¿ya? Y pues, lamentablemente, digamos que requiere mucha técnica para estudiar. ¿Y cuál sería el diagnóstico de apoyo? Bueno, los antígenos, ¿no? Anticuerpos, tenemos anticuerpos para bartonelosis, ¿ya? El GenCelae, IgG, IgM, ¿ya? Así que nosotros casi nos ayudamos con eso, nunca hemos mandado a cultivar, rara vez hemos llevado a biopsia patológica o a patología estos cuadros, entonces para nosotros bastante nos es. Nuevamente, los cultivos tienen un bajo rendimiento, por lo cual no se recomienda, ¿no? Por si acaso, ahí el medio es interesante también de cultivo, ¿ya? Tratamiento de arañazo de gato, acitromicina, doxiciclina, fácil. Un medicamento accesible, barato, cómodo, ¿no? Que se puede dar al paciente por 7 hasta 14 días, dependiendo de la situación. En la geomatosis basilar, lo que vamos a dar es también doxi o eritro, ¿ya? Que son los primeros de primera línea y por lo menos 3 meses de tratamiento, o sea, no es corto. La rifa, que se usaba también en la enfermedad de Carrión, ¿recuerdan? Pero nosotros lo cuidamos por nuestra tuberculosis, ¿no? Que tenemos un montón, así que no queremos que se hagan resistentes a este fármaco, ¿ya? ¿En qué casos yo lo he usado? Bueno, afectación del sistema nervioso central, buena penetrancia, ¿no? Buena penetrancia. ¿Ya? Alternativas, acitromicina, claritromicina, fluoroquinolonas. Bueno, sí, la citromicina sigue siendo una segunda línea, ¿ya? Pero la claritromicina sería otra opción y las quinolonas como ciprofloxacino, que era bastante interesante utilizarlo en Carrión, pues en este caso acaba como una alternativa, ¿ya? Eh, ¿Qué sucede? Normalmente se las prefiere cuando la eritro o la doxi no son toleradas, ¿no? Pero esto es en angiomatosis basilar, ¿ya? O sea, en angiomatosis no me den acitromicina de primera línea, es porque la acitromicina es muy, muy suave para una angiomatosis, ¿ya? Mientras que la acitromicina para un arañazo es bastante buena, ¿ya? En un niño concentra bastante bien. Otra vez, la población pediátrica sigue siendo nuestro factor de riesgo en arañazo de gato, ¿no? El GenCelae. Entonces, es la que más sufre mordeduras, ¿no? Mayor, menos defensas en la población, la que más exposición a animales tiene, ¿no? Etcétera. Y bueno, para terminar, acá está la bibliografía que yo he revisado, ¿ya? Que tenemos, digamos, la norma técnica, está la bartonelosis, fiebre de la brolla, digamos, alguna cuestión ocupacional, como les ha dicho, se ha visto en brotes en gente que ha trabajado, ¿no? En esas zonas donde hay bastante reportes de leucemías. Acá vemos una revista de Chile que es la que nos ha mostrado las bonitas fotos de la hematosis basilar y eso sería para terminar. Así que terminaríamos todo. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿La escuchan? ¿Todo bien? Allá, gracias. Creo que hay un mensaje. Ya. ¿Todo bien, no, chicos? ¿Se ha entendido el tema? ¿Se ha podido escuchar todo? Sí, doctora. Ok, gracias, Valeria. Bueno, entonces, eso sería el tema. Les voy a mandar la presentación a su compañera, a la responsable del curso, y terminaríamos con eso. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido aprender algo, ¿ya? Y igual las guías están ahí, las dudas, pues cualquier cosa al teléfono.